Noches a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a abrir las Biblias en el libro de los Salmos, en el número 78. El libro de los Salmos, el Salmo 8. Salmo número 78. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias damos una vez más por poder estar delante de tu presencia, por poder regocijarnos delante de ti, por entonar cantos a tu nombre, Señor. Gracias te damos profundamente por nuestro Salvador y Señor Jesucristo, por su ofrenda hecha en el Calvario, por esta obra poderosa con la cual ha provisto redención, perdón de pecados y vida eterna a todo el que con fe acude a Él. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu evangelio, que es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, porque no son los intentos del hombre, sino el poder tuyo manifestado para la bendición de todo aquel que viene a ti. Padre, queremos que nos dirijas en este tiempo para que sean tus palabras con nosotros, para que nuestros oídos estén atentos, para que los corazones que aún están en tinieblas puedan venir a la luz gloriosa de Cristo Jesús. A ti, Señor, sea dada la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de ella, por medio de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Salmo 78, tenemos, bueno, dice ahí arribita másquil de Asaf. Solo queremos pensar en que es Asaf quien está diciendo estas cosas. Y el versículo 1 comienza diciendo: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. Hay una apelación, hay una invitación a que los que están presenciando, leyendo, escuchando, hagan qué cosa? Estén atentos, presten sus oídos. Generalmente, por no decir casi todas las ocasiones, cuando la palabra de Dios invita a escuchar, a poner atención, tiene el sentido de escuchar para obedecer. Tiene el sentido de que las cosas que se escuchan produzcan un impacto que me lleve a someterme a hacer aquello que Dios demanda de mí. Cuando Dios pide escuchar, no es porque esté necesitado de atención. Es porque quien oye necesita no solo comprender el mensaje de Dios, sino obrar conforme al mensaje de Dios.
Y es la misma expresión que usa aquí Asaf, hablando al pueblo, diciendo, escucha mi enseñanza, inclinen su oído a las palabras de mi boca. Lo segundo que encontramos en este salmo es, digamos, la longevidad del mensaje. Es decir, aquello que Asaf está comunicando es una historia nueva, se la inventó. ¿De dónde salió todo esto? Asaf dice, hablaré enigmas, versículo 2 al final, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos conocido y que nuestros padres nos han contado. En el contexto de la nación de Israel, desde que Dios los formó, Dios estableció en la ley de Moisés que los padres enseñaran a sus hijos las palabras de Dios de generación en generación. Las palabras de Dios eran tan vitales para el pueblo que los padres tenían la responsabilidad de comunicar a sus hijos en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia, las palabras de Dios a sus hijos. Las fiestas que realizaban, sus solemnidades, dice el mismo profeta Moisés, que tenían la intención de llamar la atención de estos otros que veían lo que sus padres hacían. Porque Moisés dice, cuando ellos te pregunten qué significa esto que estamos haciendo aquí, tú les dirás, ¿cierto? Les comunicarás las palabras de Dios. Esto entonces que Asaf está comunicando no hace sino parte de lo que Dios ha diseñado, en este caso para el pueblo de Israel. Las palabras a las que Asaf quiere llamar la atención del pueblo son palabras que han venido directamente de la boca de Dios, que han sido conocidas a través del tiempo, pero que el pueblo parece haber olvidado. Y necesita inclinar su oído al mensaje que, como dice aquí, lo hemos oído desde el principio. Es lo que nuestros padres nos han contado. La siguiente cosa que encontramos a lo largo del Salmo, porque es un poco extenso y no lo vamos a mirar todo, son 72 versículos, es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje, Asaf lo declara en el versículo 6 hasta el versículo 8, para que la generación venidera lo supiera, para que los que vienen lo conozcan, para los que están por nacer, escuchen también. Y para que los que se levantan luego lo enseñen a los que siguen. Versículo 7. Es la parte trascendental de todo esto. ¿Por qué es tan importante que los que se levantan, que los que vienen naciendo, que las generaciones que continúan escuchen estas palabras? Versículo 7. Para que pongan en Dios su confianza. Para que pongan en Dios su confianza. El pueblo se había estado ocupando de confiar en muchas otras cosas que no eran el Dios que les había hecho una nación, el Dios que les había llamado, que había hecho un pacto con ellos, como dice más adelante en el Salmo. Ellos empezaron a confiar en sus habilidades, en sus capacidades, en sus costumbres, en sus ritos. Y dice aquí Asaf, no se nos olvide que la razón por la que Dios ha comunicado este mensaje de hace tiempo y la razón por la cual deben escuchar es para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Sigue diciendo el versículo 7. Y hay un contraste, el versículo 8. Y que no sean como sus padres. Generación rebelde. Generación que no quiso escuchar a Dios. Es decir, que aunque este mensaje se ha estado comunicando a través de muchas generaciones en medio del pueblo de Israel, no todas las generaciones han puesto su confianza en Dios, sino que han sido rebeldes. Y ahora Asaf les dice, necesitamos volvernos de esa rebeldía que hemos visto en nuestros padres y que muy seguramente ellos estaban practicando. Y necesitamos comunicar esto para que nuestros hijos y los hijos de ellos no sean rebeldes tampoco a Dios, sino que confíen en Dios.
Ahora, cuando miramos del versículo 9 en adelante, encontramos el mensaje en sí. Estos primeros 8 versículos son introductorios a lo que el mensaje de Asaf sería. Y lo que Asaf hace del versículo 9 hasta el final es un recuento de la historia de Israel, de cómo se ha mostrado Dios para con ellos, cómo han respondido ellos a Dios, qué ha hecho Dios en consecuencia y qué ha esperado Dios siempre de ellos. Entonces vamos a mencionar rápidamente o brevemente más bien breve que rápido, el contenido de este mensaje en un resumen. Con respecto a Dios, ¿quién ha sido Dios en medio del pueblo de Israel? Asaf se encarga de decir que Dios los ha cuidado, que Dios los ha protegido, que Dios les ha provisto. Recuerden, bueno, para que se vayan haciendo la imagen, habla de, por ejemplo, cuando estuvieron en el desierto. Dios les proveyó todo lo que necesitaron, incluso sus caprichos, para que reconocieran el poder de Dios. Recuerdan aquella vez que querían carne y carne y carne, y el Señor les dio carne hasta que, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, ya lo miramos, porque no confiaban en la provisión de Dios. Pero Dios les proveyó agua, les proveyó carne, Dios los cuidó, les dio una tierra que dice más adelante, les dio victoria sobre sus enemigos, expulsó a las naciones delante de ellos, hizo, como dice el versículo que leíamos, el 4, hizo maravillas en medio de ellos, hizo milagros, hizo cosas que ellos podían reconocer la mano de ningún hombre hubiese podido hacer. Por ejemplo, el agua de la roca. Es de las imágenes que a mí más me gusta pensar, porque según algunos que saben, era por lo menos 1 millón y más de personas que salieron de Israel. Y por muy grande que sea la peña, que salga agua para satisfacer la sed de 1 millón de personas, eso es mucha agua saliendo de una roca. Ahora, no es una roca que está en una montaña, no es una roca que está en un sitio donde se ha podido acumular agua y no sé, no, es una roca que está en el desierto y de esa roca salieron aguas abundantes para la sed de por lo menos 1 millón de personas. ¿Cuánto agua necesitamos para los que estamos aquí? Ya sería bastante, ¿cierto? Dios hizo maravillas, Dios hizo cosas espectaculares en medio del pueblo de Israel. Dios mostró su poder, su gloria, su misericordia, su compasión, su soberanía sobre el mundo y los que en él habitan. Tantas cosas del carácter de Dios se hicieron patentes para el pueblo de Israel. Y Asaf recuerda eso en el mensaje. Dios ha sido así, 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 así en medio de nosotros. Pero luego Asaf dice, y esto sí quisiera que lo miráramos rápidamente, luego Asaf habla del pueblo. ¿Cómo ha sido el pueblo? Versículo 10. Van a ir siguiéndome rápidamente en sus Biblias. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios, rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras y los milagros que había mostrado. Versículo 17. Siguieron pecando contra él, se rebelaron contra Dios. Versículo 19, hablaron contra Dios, blasfemaron contra Dios. Versículo 22, no creyeron en Dios, no confiaron en su salvación. Versículo 32, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Versículo 36, con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían. Su corazón no era leal, no era fiel para con Dios, no eran fieles al pacto. Versículo 41, tentaron a Dios una y otra vez. 42, no se acordaron de su poder. 56, pusieron a prueba, provocaron, tentaron a Dios
no obedecieron sus testimonios. 57 se volvieron, fueron desleales. 58 lo provocaron, lo despertaron a celos. Triste imagen de este pueblo, ¿cierto? En medio de un Dios magnífico que se está mostrando a ellos, se está manifestando a ellos, el común denominador de la respuesta al pueblo ha sido el llamado que Asaf ha hecho. No confiaron en Dios. Siempre exigiendo, porque parecía que Dios no iba a alcanzar a cumplir lo que había prometido. Sin embargo, Asaf en su mensaje pasa a un tercer aspecto, y es a cómo Dios respondió a estas actitudes constantes de su pueblo. Y aunque también lo podemos ver en varios versículos, quiero que miremos el versículo 38 al 40, donde está condensada la respuesta de Dios para con este pueblo infiel, rebelde, ingrato, etcétera. Pero él, siendo compasivo, misericordioso, ¿qué hacía? Perdonaba sus iniquidades. Perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. ¿Por qué? Versículo 39. Él se acordaba que ellos eran carne. Él se acordaba que la distancia que hay entre el poder del ser humano y el poder de Dios es supremamente grande. Y el hombre está abajo, ¿no? Dios está en alto. Dios se acordaba de la fragilidad del ser humano. Dios se acordaba de la sencillez, de la vanidad de la vida del hombre. Y varios de los profetas testificaron de lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es nuestra vida? Como la hierba. Un soplo. Hoy en día la flor de la hierba, un día está, mañana no. Dice Eclesiastés, si mal no estoy, que más son los días de la oscuridad, hablando de que el muerto lleva más tiempo muerto que lo que cualquier vivo haya vivido jamás. ¿Sí, sí me siguieron? No. Matusalén, por ejemplo, vivió 1000 años. Los que vivieron con Matusalén, ¿cuánto llevan de muertos? Mucho más que 1000 años. Entonces, Eclesiastés, hablando de la condición de la vida del hombre sobre la tierra, dice, más son los años de la oscuridad, o sea, más son los años de la gente no estando en este mundo que lo que dura en este mundo. Y el eterno, el que vive por los siglos de los siglos, se acuerda que la vida del hombre es tan pequeña y frágil. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron? Pero Dios, misericordioso, compasivo, perdonaba sus iniquidades. Pero también dice el versículo 59, al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. En un momento la paciencia de Dios para con el pueblo de Israel tuvo un límite y el juicio de Dios llegó. El juicio de Dios les destruyó como pueblo, bueno, no destruyó en el sentido que los aniquiló, ¿cierto? Pero toda la confianza que el pueblo de Israel tenía en sus costumbres religiosas, Dios se las quitó. Toda la confianza que el pueblo de Israel tenía en su tierra, porque aquí estamos en la tierra que Dios nos dio, Dios les quitó esa tierra. No, el templo, Dios está con nosotros. Dios destruyó el templo. A ver si su pueblo entendía que necesitaban poner en él su confianza.
La última cosa entonces que nos dice Asaf a lo largo de todo este resumen es la expectativa. ¿Qué es lo que Dios esperaba del pueblo en medio de esto? La razón de la tristeza de Dios es por el rechazo del pueblo. Dios esperaba fidelidad. Dios esperaba confianza. Dios esperaba obediencia. Dios esperaba sometimiento a su autoridad. Sin embargo, el pueblo hizo lo contrario. En resumen, él esperaba que su pueblo creyera en él, que su pueblo confiara en él y actuara como uno que confía en este Dios todopoderoso. Ahora, las escrituras, bueno, ese es el resumen, ¿no? de este Salmo 78. Una de las razones, de tantas que hay, pero una de las razones prácticas por las cuales encontramos todo este contenido en el Antiguo Testamento es para ilustrar a través del pueblo de Israel cómo es que Dios trata con el hombre. Entonces el pueblo de Israel se vuelve una imagen de cómo Dios trata y quiere tratar con todo ser humano, porque Dios nunca pensó en quedarse con Israel y nadie más. Dios pensó que este pueblo fuera el instrumento a través del cual todos conocieran su gloria y todas las naciones vinieran a él. Entonces, teniendo en mente este aspecto ilustrativo de la vida del pueblo de Israel para la condición del ser humano, quiero que entonces traigamos este mensaje a la realidad del evangelio para nosotros hoy. Y las apelaciones son similares. Somos llamados a prestar atención, a inclinar el oído a las palabras de Dios. En el Evangelio de Juan particularmente muchas veces se repite o se apela al que oye, al que escucha las palabras de Dios, a que atienda, a que las palabras de Cristo no pasen en vano. Este mensaje tampoco ha sido un mensaje nuevo, es un mensaje que ha estado en el tiempo entregado por Dios. Es un mensaje que ha pasado de generación en generación. Y el propósito del mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el propósito del mensaje? Que los hombres pongan en Dios su confianza. Su confianza. Pero detallando las cosas prácticas de este mensaje, por ejemplo, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4, nos dice que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en el tiempo, en la historia del hombre, a través de los profetas, y que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, al igual que lo que Asaf relataba, este mensaje de dónde proviene, de Dios. Así como Asaf decía, Dios puso ley en su pueblo. Bueno, Dios ha puesto ley para el hombre. El hombre no ha quedado sin ley, sea o no judío. El hombre está bajo el gobierno de Dios, así no lo reconozca. Y este Dios, a través del tiempo, no solo que ha hablado durante el tiempo, sino que lo ha hecho muchas veces. No es que no, Dios habló una vez cada 100 años, entonces por eso estamos aquí. No, es que Dios habló muchas veces a través del tiempo de la historia de la humanidad, llamando la atención del hombre, queriendo que el hombre preste el oído, hasta llegar a la persona de Cristo, que es, por decirlo así, la expresión cumbre de su mensaje. Es la parte más clara, más explícita, más evidente de su mensaje. Algunos escritores han dicho, Cristo es la explicación de Dios. El mensaje de Dios se ha convertido, por así decirlo, en una persona. De hecho, el mensaje de Dios en el tiempo ha sido acerca de esta persona. Y venido Cristo, la explicación está completa. He aquí aquel que da a conocer al Padre, porque a Dios
Nadie le vio jamás. Entonces Dios ha hablado muchas veces en el tiempo. Y dentro de ese propósito, como en el Salmo, quiero ir un momento al versículo 3 otra vez. Perdón. 4. Asaf dice, contaremos, perdón, a la generación venidera, las alabanzas de Dios. El mensaje de Dios hoy, así como en el pueblo de Israel, pretende reconocer a Dios sobre todas las cosas, pretende reconocer la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la perfección de Dios, que es un Dios santo, que es un Dios bueno, que es un Dios justo, que tiene misericordia, pero que también hace juicio. Dice Asaf, reconocer o cantar o hablar, perdón, contar de su poder. Las maravillas que él ha hecho. Bueno, antes de llegar ahí, Asaf entonces presenta también que el propósito del mensaje de Dios tiene que ver con su nombre y la gloria que le corresponde. Este Dios que te habla no es un vecino o como decía, creo que fue mi hermano Jorge el domingo pasado por la noche, muchos conciben a Dios como un viejito barbudo, largo, con un bastón allá, todo buena gente. Este Dios que te habla es el creador de los cielos y la tierra. Es el que por pura misericordia permite que tú estés aquí en esta noche. Porque se acuerda de la fragilidad de tu vida y no te consume a causa de tus pecados. El Dios que te habla en esta noche no es un abuelo alcahueta. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el soberano. Es aquel cuya presencia nadie puede resistir. Pero en su compasión y su misericordia te habla para que reconozcas sus maravillas. De igual manera como Asaf lo registra, la escritura en muchos otros lugares también registra que la constante de la respuesta del hombre para con este Dios grandioso ha sido ¿cuál? La rebeldía, la obstinación, la incredulidad. De hecho, hablando del pueblo de Israel, el libro de Hebreos nos explica que muchos de aquellos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida a causa de su incredulidad. El juicio de Dios vino sobre ellos y murieron en el desierto. No hubo para ellos oportunidad para entrar en la tierra por la rebeldía de su corazón. El hombre se ha apartado de Dios. El hombre ha menospreciado la grandeza de Dios. El hombre, como decía el hermano Jorge el domingo pasado, ha hecho pequeño a Dios cada vez más hasta que ha puesto a Dios en un nivel parecido al suyo, incluso inferior. Porque el Dios que la gente ama hoy es el Dios que le da lo que yo le exija. Es el Dios al que yo no quiero estar enfermo, sáname y tiene que sanarme. Es el Dios al que yo no quiero estar pobre, hazme rico. Cumple mis proyectos, llena las expectativas de mi vida. No respecto a él, sino las que yo tengo acerca de la vida. Ese es un Dios esclavo. Y si es esclavo, no es Dios. El hombre ha menospreciado por completo a su hacedor. Y ha tenido en poco el juicio que eso significa. Porque al igual que el pueblo de Israel, esta gente no es que no supiera. Dios tantas veces ha intervenido en la historia, ha demostrado al hombre que él tiene el derecho
y que de hecho va a juzgar. El hombre desde Adán ha rechazado el pacto de Dios con él. El hombre desde Adán permanece en una actitud de rebeldía y de obstinación contra Dios. Lo llama, lo invoca, pero para que Dios haga lo que a mí me place, no para someterme a su voz. Y como decíamos, este Dios no es un títere. El hombre vive en una rebeldía que lo hace digno, dice Romanos capítulo 3, capítulo 1 y capítulo 3. El hombre vive en una rebeldía que lo hace digno del justo juicio y la condenación de Dios. Lo hace digno. Yo creo que nosotros entendemos lo que significa esa palabra, ¿cierto? Una cosa es que usted le dé algo a alguien porque sí, independientemente de la persona. Pero cuando usted le da a alguien algo de lo que la persona es digno, estamos diciendo que la persona ha hecho méritos para tener lo que recibió. Y si eso es el juicio y la condenación, detente un momento y piensa cuán seria es esta actitud de rebeldía y de incredulidad que hay en tu corazón frente al Dios soberano. Porque los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero también la Escritura nos dice que a pesar de la actitud del hombre para con Dios, su misericordia y su paciencia están presentes. Que a pesar de esta actitud rebelde, Dios amó al mundo de tal manera que entregó su propio hijo, para que todo el que en él cree no se pierda. Y lo envió no para condenar al mundo, aunque el mundo se condene cuando lo rechaza, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuánta misericordia, cuánto amor, cuánta paciencia. A este que Dios ha entregado es el único, dice Hechos, en el que hay salvación. Porque no hay otro, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. Versículo 40 que leíamos ahorita. ¿Cuántas veces el hombre se ha rebelado contra Dios? Y el hecho de que hoy no experimentes su juicio es un testimonio incuestionable de que Dios te está extendiendo su misericordia, de que Dios sigue siendo paciente contigo. ¿Qué es lo que dice Pedro 3:9? Su paciencia es para que los hombres vengan al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, poniéndolo en otras palabras, el amor, la paciencia, la bondad de Dios, la longanimidad de Dios son para que te arrepientas, para que vengas a Él. En Hechos el apóstol Pablo, Hechos 17:30, el apóstol Pablo dijo, Dios ha pasado por alto en su paciencia estas actitudes de los hombres por las cuales no quieren venir a Él. Los tiempos de vuestra ignorancia. Hermano, yo no sabía nada. Bueno, hoy ya lo sabes y Dios ha tenido paciencia contigo para que hoy escuches este mensaje. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hablaba Asaf de las maravillas que Dios ha hecho. Y esas maravillas se expresan en ese hijo que le entregó. Cristo en el Calvario, llevando el castigo que el pecador merece, redimiendo a aquellos que no tenían ni la capacidad ni la forma de redimirse.
haciendo posible la reconciliación con Dios, librando al hombre de la condenación eterna, trasladándole de la miseria, la inmundicia, la muerte, la condenación del reino de las tinieblas en donde vives, abriendo una puerta grande, un camino nuevo y vivo para estar ahora en el reino de Dios, proveyendo el perdón para tus pecados. ¿Qué cosa más maravillosa que el bendito Hijo de Dios haya tomado tu lugar y el mío? ¿Qué hay más impresionante que eso? Que alguien sufra el peor castigo, la ira de Dios sobre él, para otorgarme a mí el perdón. Y toda esta maravilla del Calvario, de Cristo, muerto y resucitado conforme al poder de Dios, toda esta grandeza, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que los hombres pongan su confianza en Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que oye mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué habrías de permanecer en la rebeldía y la obstinación de tu corazón y perecer? ¿Por qué seguir rechazando la inequívoca voz de Dios que te llama para que recibas su bondad? ¿Por qué por qué continuar, seguir bajo la ira del juicio de Dios cuando Él ha provisto perdón en Cristo? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Porque la Escritura dice en Hechos 17 que mencionaba ahorita que Dios estableció un día en que Él juzgará los pecados de los hombres por medio de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan dice que Dios dio al Hijo todo el juicio y autoridad para hacer juicio. En el 2 Timoteo capítulo 4 dice Pablo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, pero esta es la descripción que hace de Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Piensa en esto. ¿Crees que podrás estar confiadamente de pie frente al juez de todos los hombres cuando has rechazado la salvación que Él hoy te provee? ¿Te absolverá Él el día del juicio cuando rechazaste su perdón? ¿Será tu respuesta como la que se registra del pueblo de Israel? ¿O siendo obediente al llamado de Dios, habiendo escuchado el mensaje de Dios, te sometes hoy al señorío de Cristo, renuncias a tus pecados y pones tu confianza única y exclusivamente en Dios? Padre, rogamos, Señor, que tu Espíritu use tu palabra e inquiete el corazón, de manera que aquellos que están en tinieblas vengan a la luz que hoy sobre ellos resplandece. Que se den cuenta de la necedad que es persistir en una vida aparte de Cristo Jesús. Que puedan reconocer su condición, su rebeldía, y que puedan no solo escapar del juicio, sino venir a ser partícipes
de tu gloria, de tu presencia, de tu poder. Padre, que sea tu nombre honrado y glorificado en medio de todos nosotros. Que alientes los corazones con tu palabra, que confrontes, Señor, corazones con tu evangelio, para que en todo y por todo a ti sea dada la gloria y la honra, hoy y siempre. Amén.